Colombia de infarto. No habría otra mejor expresión para caracterizar la situación en la que se encuentra en este momento este país de cara a la segunda vuelta presidencial electoral. ¿Qué va a pasar? Bueno, no hay una bola de cristal para determinar quién va a ganar. Lo único que se puede hacer es un análisis cuidadoso de lado y lado, de lo que ha ocurrido a un lado y al otro. Y empecemos. Empecemos, por supuesto, con esa suma que se nos presentaba como una elemental adición matemática. 8,5 millones de votos por el candidato progresista versus 6 más 5, es decir, 11 aproximadamente del candidato, entre comillas, outsider. ¿Tan real esa suma? Pues resulta que no. En primer lugar, porque los votos no son endosables automáticamente, así todos los fiquenses, que propiamente no eran tan fiquenses sino uribistas. No entiendo por qué los analistas políticos no lo dicen claramente, pues no todos van automáticamente al ingeniero, no. Y los que votaron en primera por el ingeniero reafirmarán su voto por el ingeniero en segunda cuando se le está desenmascarando abruptamente, cuando su careta está cayendo, no solamente por su gestión en la alcaldía de Bucaramanga, en donde prometió 20.000 viviendas con una especie de formato tipo escritura pública. Y cosa curiosa, Sergio Fajardo, que decía en el último debate que Petro enredaba a cualquiera, no se fijó en esa carta, que era bastante enredadora, y sobre todo en la firma del Inge, o del viejito arrecho, como habría que llamarlo. Viejito arrecho porque, por supuesto, no solamente es vulgar, grosero, inculto, arrabalero, el macho santandereano del pan pan vino vino, que le gusta también a los de moral rural que tienen muy poco de ética civil. Un tramoyero extraordinario que se le empiezan a caer todos los trapitos al sol, que no lo sacan evidentemente los suyos, sino los hechos, las evidencias contundentes de su gestión. Y por supuesto sus metidas de pata, que son indiscutibles, así estén maquilladas por el excelente publicista Ángel Becasino, que lo pone a repetir y a repetir y a repetir, aunque el mismo publicista en una entrevista para El País de España no solo confiesa las metidas de pata de Linger, sino de sus dos precedentes asesorados, Gustavo Petro en el 2018 y Juan Manuel Santos en el momento de la reelección. Luego el publicista sí que sabe secretos de los tres. Pero continuemos con el Inger. Claro, la misoginia, el machismo, la homofobia, las tramoyas extraordinarias, entre otras esa que descrestó a medio mundo dando su discurso después de haber dormido una siesta, según él, desde la cocina de su finca. ¡Qué frugalidad, qué sencillez, qué ahorro! ¿No estaba pagando acaso un arresto domiciliario? Buena pregunta. Pero bueno, eso nunca se sabrá porque los medios oficiales no lo sacarán. Por una razón muy sencilla, porque de algún modo forman parte del establecimiento mediático, así como hay un establecimiento político y un establecimiento económico que se está colinchando en el ingeniero. Pero ese colincharse, que es la palabra adecuada, no es solamente para la segunda vuelta. Es evidente que hubo desvíos de votos uribistas hacia el Inge para presentárnoslo como la alternativa, el que definitivamente va a acabar con la corrupción y la politiquería, el que dice marihuaneros, vagabundos, ladrones, eso se acaba en mi gobierno, bla, bla, bla. Y uno se pregunta si todo ese bla, 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 papi locos, papi relocos, ¿es una realidad o apenas un divertimento? Ahora bien, lo curioso es que desde antes de que se escrutara el 60% de las mesas, ya una señora Paloma y una señora Cabal y un señor Obdulio, que tuvo obnubilados a millones de colombianos en el gobierno de la seguridad democrática, decían: no estamos muertos, ahí va el ingeniero, y se reclamaban del Inger.
Por supuesto, el INGER dice que es independiente, que es autónomo, que no recibe a nadie. Eso sí, los votos que vengan y los que lo quieran apoyar, pero evidentemente que él decide. ¿Decidirá así? Y el oso cósmico o el doble ridículo, volviendo al cuento, se dio por cuenta de Fajardo, Robledito, a quien apodan Cabecita de Algodón, Cristo Bustos y Amaya, el de Boyacá. Todos que pareciera que comparten el mismo dentista porque tienen la sonrisa más blanca que uno pueda imaginárseles. Y resulta que hicieron un oso cósmico. En vez ellos, que estaban tan interesados en compartir un programa para sacar adelante a Colombia, en vez de hacerlo legítimamente con el pacto histórico, que en muchas ocasiones Gustavo Petro los ha llamado, se fueron donde el INGER. Y resulta que el INGER pues les dijo: perdedores, ustedes aquí no me van a hacer cambiar mi programa porque está sustentado en 6 millones de votantes y eso hay que respetarlo. Y el INGER se salió con la suya y se fue a un estadio en Medellín donde fue ovacionado. ¿Qué quiere decir eso? Elementalmente, no se necesita ser Sherlock Holmes para saber que el INGER es ahora el candidato del uribismo, así lo niegue, por supuesto. Ahí se va a colinchar toda esa moral rural, todo ese gamonalismo del pan, pan, vino, vino de la otra capital de la montaña en el exmandatario de esa otra ciudad montañosa y montañera de los Parques, Bucaramanga. Bueno, y nos encontramos ante un circo tan aterrador en donde indudablemente lo único que falta, y ahora voy para el otro lado para ser equitativo, lo único que falta es que Fajardito, Robledo lo dudo porque el odio y la envidia visceral que tiene hacia Petro pues no lo dejan, el hígado no es tan fuerte, no creo. Pero faltan que Fajardito y por supuesto Amayita y por supuesto Cristo Bustos, que es del equipo de Santos, y Angélica Lisbeth, por orden de Claudia Nayiba, vengan como hijos e hija pródiga ante Petro y Petro los reciba y les diga: bienvenidos al pacto, aquí tienen las puertas abiertas, como recibió por supuesto a la señora también Robledo del collar de dientes de tigre después de que se largó, ahora volvió y estará buscando burocracia. Dos notas importantes de apoyos a Petro que indudablemente son racionales, son ecuánimes, es la adición de Alejandro Gaviria y por supuesto de Antanas Mocos. Y allí nos damos cuenta de que hay dos alternativas: una alternativa de derechos humanos, una alternativa de Estado social de derecho un poco mejor, que indudablemente es la del pacto histórico, y evidentemente una alternativa neoliberal, privatizadora, de recorte de gastos del Estado, de populismo de derecha, de ramplonería, de machismo, de homofobia, etcétera, etcétera, con un agravante. Y es que la periodista de cuyo nombre no quiero acordarme, que me respira en la oreja y creo que me ha dejado un poquito tranquilo estos días porque debe estar muy ocupada tratando de servirle al establecimiento con su pashquín que sale cada semana, le hizo una entrevista de lo más amañada posible al INGER, en donde salió vestido de presidente, impecable, con un traje impecable, con una camisa blanca, con su reloj Cartier y por supuesto dando cátedra de lo que va a ser. Pero ni siquiera con esa entrevista amañada lo lograron, aunque debo señalar que es muy similar a la entrevista que ese mismo periodista le hizo a Luis Carlos Sarmiento Angulo Limitado. Hablaba el rico epulón, el banquero, el que reparte limosna, el generoso, el de la muchachada. Y por supuesto ahí nos anunció quién sería su ministro indudable de Cultura y Medio Ambiente, William Ospina. Sí, William Ospina. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues ocurre que el INGER se puede convertir en el laxante del universo, del uribismo. Al ser tan desenmascarado, pues obviamente ¿qué le va a quedar? Simplemente los votos del uribismo. ¿Lo lograrán? Entre tanto, el mayor peligro para la izquierda y para el pacto histórico es el fuego enemigo, que va a llover a granel, inclusive videos fake de exguerrilleros, y probablemente den golpes bajos y se metan con la vida privada e íntima del candidato, que no se fue a ver ballenas porque evidentemente no había debates sino a pescar. ¿Qué nos cabe esperar?
Colombia de infarto. Relocos, papi, relocos. Sí, esa es la realidad de este país desesperado y desesperante, en donde ya no es un acto de fe ser colombiano, sino quizá de desesperanza. Claro, hay una alternativa que ahora es mucho más cuerda y se presenta de modo más cuerdo ante la opinión pública, ante el establecimiento, ante la prensa, y una completamente delirante que vamos a ver si la imponen a raca mandraca. Pero por sus frutos los conoceréis. Es importante señalarles a las personas que ven esta videocolumna que aunque claramente hay una opción, que es la opción de derecho progresista, evidentemente que reconstruya a Colombia desde las cenizas, no hay mesías, ni salvadores, ni redentores de nada ni de nadie. Hay que hacer unos ajustes que toman una enorme lentitud, quizá generaciones, pero estamos a tiempo de dar ese paso y por supuesto de aplicar no solamente la Constitución del 91, sino a cabalidad, no de manera cabal, los acuerdos de paz, porque de manera cabal del otro lado los volvieron trizas. Como corolario, o si se quiere como cerecita en el pastel, el arresto domiciliario del presidente Duque por no hacerle caso a las decisiones judiciales. ¡Qué paisito! ¡Qué vergüenza! Ahí estamos, completamente descuadernados y la gente desorientada. Desafortunadamente, al elegir lo que priman son las emociones y pasiones y no las razones. ¿Será que tenemos sensatez? ¿Será que entramos en razón o definitivamente será la sinrazón la que se imponga en esta Colombia que se ha vuelto desgraciadamente una patria no solo boba, sino podrida? Nos vemos en 8 días y esperemos que con lo que ocurra esta semana podamos tener mejores datos para saber hacia dónde orientarnos, cuál va a ser el mal menor o el bien mejor, o si, como diría Karl Kraus, entre dos males más vale no elegir ninguno. Vaya, vaya, eso sí que sería agonístico, máxime cuando de aquí en adelante depende el futuro de Colombia y los ciudadanos, pero especialmente los jóvenes, no pueden ni podemos, porque todos tenemos que rejuvenecernos, ignorarlo.